En este ejercicio se nos da la ecuación de esta parábola y se nos pide hallar foco, vértice, longitud del lado recto, coordenadas del lado recto, ecuación de la directriz y ecuación del eje de la parábola. Vamos a comenzar comentando lo siguiente. Cuando la parábola tiene esta forma, donde la variable y está elevada al cuadrado y no x, y al cuadrado, nosotros ya sabemos que la parábola abre hacia los lados, hacia la derecha o hacia la izquierda. Otra cosa que ya sabemos es cuando falta y no hay término independiente, el vértice de la parábola siempre va a ser el punto 0, 0. Esta es una propiedad de la parábola cuando viene expresada de esta manera. Otra cosa que podríamos decir de esta parábola es que el eje de la parábola siempre será el eje X. Siempre y cuando, repito, acá no aparezca y. Puede aparecer el término independiente. Un término independiente lo que haría sería desplazar esta parábola hacia la izquierda o hacia la derecha. Lógicamente que si se desplaza ya el vértice no sería el punto 0, 0, pero conservaría el eje de la parábola. Entonces, teniendo claro esto, que cuando y está elevada al cuadrado, la parábola abre hacia los lados, y si es x la que está elevada al cuadrado, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Vamos a comenzar calculando tres valores previos para poder resolver este ejercicio. Siempre va a ser necesario en este tipo de ejercicio calcular el parámetro, el valor de k y el valor de h, porque fíjate, por ejemplo, para indicar el vértice necesitamos h y k, para indicar el foco, h, parámetro y k, el lado recto, parámetro, coordenadas del lado recto, h, parámetro y k, cálculo de la directriz, h y parámetro, y eje de la parábola, k. Así es que por eso es necesario calcular siempre estos tres valores. Ahora vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Este término que está sumando en el segundo miembro lo vamos a pasar restando al primero y vamos a igualar a 0. Va a quedar y al cuadrado menos 8x es igual a 0, tal como lo puede ver aquí. Ahora vamos a ordenar y completar. Primero y al cuadrado, luego viene y. Como no hay y, ponemos 0y más 0y. Luego viene x menos 8x y como no hay término independiente, completamos con 0 y esto lo igualamos a 0. Una vez que hemos ordenado y completado, sacamos los valores de a, b, c y d, donde a es el coeficiente de y al cuadrado. En este caso hay que sobreentender que es 1. b, coeficiente de y, 0. c, coeficiente de x, menos 8. d, término independiente, 0. Con estos valores vamos a comenzar a calcular el parámetro. Usamos esta fórmula. Parámetro será igual a menos c dividido entre 4. Entonces queda menos el valor de c. C vale menos 8. Aquí está, dividido entre 4. Menos por menos es más. Y 8 dividido entre 4, 2. El parámetro de la parábola es 2. Recuerda que el signo del parámetro indica hacia dónde abre la parábola. Nosotros sabemos que abre hacia los lados, pero como este parámetro es positivo, sabemos que abre entonces hacia la derecha. El parámetro es la distancia que existe entre el vértice y el foco, y es la misma distancia que hay entre el vértice y la directriz, que es esta recta. Entre la directriz y el vértice, fíjate que hay dos unidades, el valor del parámetro, y entre el vértice y el foco también deben haber dos unidades. Ahora vamos a calcular el valor de k. Usamos esta fórmula. Menos b dividido entre 2. Queda menos el valor de b. ¿Cuánto vale b? Vale 0. Queda 0 entre 2. Queda 0. Ya sabemos cuánto vale k. Vamos con el cálculo de h. Lo vamos a calcular usando esta fórmula. d menos, ¿cuánto vale d? 0. 0 menos el valor de k, que también vale 0, al cuadrado. Dividido entre 4 veces el parámetro. El parámetro es 2, así que queda 4 por 2. 0 al cuadrado es 0. Y 0 menos 0, 0. 4 por 2, 8. 0 entre 8, 0. H y K valen 0, por lo que acabamos de mencionar al principio.
Recuerda que dijimos que si la parábola está planteada de esta manera, donde no hay y ni término independiente, el vértice siempre será el punto 0, 0. En otras palabras, no era necesario calcularlo. Lo que pasa es que lo estamos calculando porque con estas fórmulas que acabas de ver, nosotros podemos resolver cualquier parábola, tenga o no tenga su vértice en el origen. Bueno, continuamos, ya sabemos cuánto vale el vértice, vamos a calcular el foco usando esta fórmula, donde la primera componente será el valor de h más el parámetro. H vale 0 y el parámetro 2, aquí está. Como segunda componente k, que también vale 0. 0 más 2 es 2, así es que quedan las componentes 2 y 0. El foco tiene entonces componentes 2, 0. Aquí está el foco. Continuamos con el cálculo del lado recto. El lado recto es este lado que puedes ver acá, que comienza aquí y finaliza en este punto. Este es el lado recto. Tiene un principio y un fin, no como la directriz, que es una recta. El lado recto comienza aquí y termina acá. Cuando hablamos de calcular el lado recto, hablamos de calcular cuánto es su longitud, cuánto mide este lado recto que pasa por el foco. Entonces, el lado recto será igual al valor absoluto de 4 veces el parámetro. Recuerda que el parámetro es 2, entonces queda 4 por 2, que es 8, y el valor absoluto de 8, 8. Entonces decimos que el lado recto tiene una longitud de 8 unidades. Aquí está. Fíjate aquí 4 y aquí menos 4, así, y aquí, evidentemente de 4 a menos 4 hay 8 espacios, que son las 8 unidades que mide el lado recto. Ahora vamos a calcular las coordenadas del lado recto. Cuando hablamos de coordenadas nos referimos a este par de puntos, este y este punto. Este será nuestro siguiente paso, coordenadas del lado recto. El primer punto lo vamos a calcular con esta fórmula, primera componente h más p, h vale 0, el parámetro es 2, aquí está. Segunda componente, lado recto entre 2 más k, lado recto 8, aquí está, entre 2. Más k, recuerda que dio 0, luego 0 más 2 es 2, 8 entre 2, 4, más 0, 4. Así que estas son las componentes del primer punto del lado recto. Estamos hablando de este punto, fíjate, de las coordenadas del lado recto. Punto 1, 2, 4. Ahora vamos a calcular el punto 2. Lo tenemos por aquí. Fíjate que la fórmula se parece bastante, la única diferencia es que aquí hemos agregado un signo negativo, aquí no lo hay y aquí sí. Entonces tenemos h más p, que ya sabemos cuánto da 2, y por acá menos el lado recto entre 2 más k, quedaría menos 8, que dio el lado recto entre 2, más 0. Aquí da menos 4, más 0, menos 4. Así es que esta es la segunda coordenada del lado recto, el punto 2, menos 4. Que es este que puedes ver aquí. Continuamos calculando la directriz. La directriz es esta recta que ves aquí de color negro, que es perpendicular al eje de la parábola y paralela al lado recto. Vamos a calcular su ecuación. Esta ecuación es bastante simple. Dice que x, es decir, la ecuación de la directriz, será igual a h menos p. H vale 0 y el parámetro 2, así que queda 0 menos 2, y su ecuación sería entonces x igual menos 2. Esta es la ecuación de la directriz, x igual menos 2, aquí está. Y por último vamos a calcular el eje de la parábola, que como mencionamos al principio no haría falta calcularlo, ya sabemos que es el mismo eje x cuando la parábola está planteada de esta manera. Puede incluso tener un término independiente, no sé si lo mencioné al principio. El término independiente lo que haría sería desplazar esta parábola hacia la izquierda o hacia la derecha, pero conservaría el eje de la parábola. Ahora, el eje X dejaría de ser el eje de la parábola si por ejemplo aquí aparece Y. Lo que haría Y sería desplazar la parábola vertical y horizontalmente, así es que perderíamos el eje de la parábola sobre el eje X y también de paso perderíamos el valor del vértice. Entonces, para calcular el eje de la parábola, tenga o no tenga su vértice en el punto 0, 0, vamos a decir que Y será igual a K. Y K vale 0,
Así es que esta es la ecuación del eje de la parábola, y igual 0. Aquí está. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.